El vídeo que te traigo hoy es la grabación de una clase que llamamos una clase magistral dentro de la Escuela de Coaching Realista. Para que entiendas lo que vas a ver, te cuento. Elvi, nuestra profesora, hizo una sesión de coaching y la grabó. Grabó su sesión de coaching y nosotros la compartimos entre los alumnos y también la pusimos aquí en YouTube. Entonces, lo que hicimos fue compartir esta sesión de Elvi y pedimos a nuestros alumnos que vieran la sesión, apuntaran áreas de mejora y aprendizajes que habían observado durante la sesión y los trajeran a clase. Y con eso hicimos la clase. Y eso es lo que vas a ver hoy. Es la grabación de esa clase en la que los alumnos y yo, y Elvi también, compartimos nuestras impresiones sobre lo que sucedió en esa sesión. En la medida de lo posible, te recomiendo que lo primero que hagas sea ver la sesión de Elvi. La sesión de Elvi, si quieres, te voy a dejar un enlace en los comentarios para que puedas ver dónde está. Si no tienes acceso a los comentarios, creo que es tan sencillo como buscar en YouTube, sesión coaching Elvi, no me acuerdo exactamente cómo es. Mira, te lo voy a poner aquí en los rótulos, te voy a poner aquí el rótulo para que veas qué tienes que buscar. Entonces te recomiendo que primero veas esa sesión para que luego puedas comprender lo que sucede en la clase, porque en la clase vamos a estar hablando de, en el minuto 11, Elvi dice no sé qué y tal. Entonces, muy recomendable que veas primero la sesión. Y después veas esta clase. Sin más, te dejo con el vídeo, espero que te guste. Recuerda, si quieres aprender coaching realista, si quieres unirte a estas clases como la que vas a ver hoy, entra en coachingrealista.com. Ahí tenemos toda la información. Te dejo con la clase, espero que te guste. Bueno, hemos venido aquí. Hijos míos, estamos aquí reunidos para poner nerviosa a Elvi. Se supone que todos habéis visto la sesión y habéis hecho un trabajo de revisión y de análisis, o como lo queráis llamar, de qué recomendaciones haríais a Elvi o qué cambiaríais de lo que hizo. O... ¿Quién empieza? Empiezo yo. Adelante, Raúl. Yo tengo anotada por aquí 6 cosas, no todas como mal, sino algunas es que no entiendo por qué lo ha hecho, no sé si está bien o está mal, pero bueno, yo la digo y si no, pues aprenderé algo. Yo tengo apuntado en el minuto 7:20 que ella pregunta, cuando le dice la cliente, no me acuerdo el nombre, dice que los pensamientos vienen incluso antes de tocar y ella ahí pregunta que si ha cambiado la situación de ejemplo. Vale. Realmente yo, vamos, creo que el ejemplo en sí no estaba, pero aparte si estuviera seguiría siendo el mismo ejemplo. Bueno, primero felicitar a Elvi porque me parece que fue una sesión muy buena. Me costó encontrar errores o situaciones que yo cambiaría si la haría yo. En cuanto a lo que dice Raúl, en verdad yo hice un análisis de la sesión y no recuerdo ese punto específico. Sin embargo, creo que lo que él está diciendo tiene que ver con el ejemplo. Fíjense que yo veo que Elvi, la cliente que se llama Marta, empieza con ella plantea un primer objetivo que es que quiere trabajar el miedo escénico encima del escenario y Elvi lo ratifica con ella y después va como anchando o ampliando el objetivo, yo diría que hasta con 3 versiones. Después la segunda versión, que creo que ahí es donde viene Raúl y con su comentario, eso fue como por el minuto 6:18. Por lo menos Helvi pide el ejemplo en el minuto 3:52, cuando ya da la segunda versión del objetivo que dice que le gustaría ser capaz de canalizar los nervios de otra manera. Ahí es donde Elvis pregunta, por ahí en el ejemplo es que hace 2 semanas ella tocó con sus alumnos y sin público y que estaban grabando, etcétera. Y ahí es donde ella dice, ¿qué momento de la actuación de hace 2 semanas te gustaría cambiar? ¿Eres capaz de identificarlo? Entonces ahí es donde ella dice que no hace falta que falle para que le venga el pensamiento negativo. Sin embargo, no veo que ella haya preguntado sobre un segundo ejemplo. ¿Ok?
Yo creo que el ensanchar el objetivo estuvo muy bien. Yo lo que diría es que en el tercer objetivo, la tercera versión del objetivo, que fue en el minuto 11 por ahí, en donde Elvis pregunta, entonces lo que te gustaría tratar en la sesión es no dudar, no ponerte nerviosa u otra cosa. Y ella dice, le gustaría el llegar a no dudar. Ahí Elvis vuelve a ratificar el objetivo y le dice, ¿a qué te refieres con no dudar? Y yo creo que allí, en mi opinión, una de las oportunidades de mejora que quizás tuvo Elvis, ahí sí, yo creo que cabía la posibilidad de preguntar por un segundo ejemplo. Vale, vamos Sí. por partes. Ahora vamos con esa posible mejora, ¿de acuerdo? Volvemos a la de Raúl para que no se nos escape. Voy a ver si se comparte bien el audio. Imagino, Raúl, que te refieres a esto. Se me ha olvidado tu pregunta. No sé si tiene mucho sentido ahora mi pregunta, porque no sé si me equivoco, corrígeme, pero tengo la sensación de que ha cambiado un poquito esa situación de ejemplo, ¿no? que dabas. Sí, porque no pasa, no es que diga fallo y me pasa, o hago algo y me pasa, sino que me puede pasar en el momento en el que yo empiezo a tocar, o me puede pasar en mitad de la obra, aunque yo no haya hecho un fallo, pero de repente el pensamiento viene, o me puede pasar cuando hago un fallo y tal, o a lo mejor puedo estar tocando y pensar... No recuerdo exactamente todo lo que ha sucedido en los últimos minutos, pero Elvi, como decía Raúl, le pregunta a su cliente, oye, ¿ha cambiado algo? Y el cliente está confirmando, efectivamente. Yo venía con un ejemplo en la cabeza y me estoy dando cuenta de que no es cuando fallo, es que puede pasar en cualquier momento. Entonces, aunque yo no recuerdo toda la sesión, a la duda de Raúl, creo que mi respuesta es clara. El propio usuario dice, sí, efectivamente, estoy cambiando la idea que tengo de cuándo me gustaría intervenir o cuándo me gustaría ser la versión de mí que no estoy siendo. ¿Vale? Vamos a, por seguir, no sé si seguir el orden. Bueno, David, tú habías luego volvemos contigo, Raúl, que tenías 5 cosas más. David, recuérdanos, tú decías que en ese momento más o menos, ¿en qué momento era el momento para pedir un segundo ejemplo, no? Sí, porque como ella buscó la tercera versión del objetivo, ella ahí cuando la cliente le refuerza que sí, que ella le gustaría llegar a no dudar, Elvi ahí le pregunta ¿a qué te refieres con no dudar? Y ella le explica que subir al escenario y pensar que ya no entendí, que ya lo he estudiado, etcétera. Y ahí Elvi no pide un segundo ejemplo, o sea, no dice, ¿me puedes dar un ejemplo? Sino que utiliza el mismo ejemplo y a mí me parece que eso estuvo muy bien. Es que quizás no es una mejora, es una duda que tengo de que si ahí ella debió pedir un segundo ejemplo, porque como en los videos que yo he estado viendo, yo estoy nuevo, muy nuevo aquí en lo de coaching realista, en los videos que he estado viendo, de los videos de Carlos, Carlos dice que tú puedes en la metodología devolverte atrás y volver a hacer todo de nuevo, ¿no? Entonces mi duda es acá, cuando ella ensancha el objetivo y le dice que ella lo que quiere es no dudar, antes había estado hablando era del miedo escénico, sobre el escenario, etcétera. Quizás ahí a lo mejor Elvi le hubiese podido decir, es mi pregunta, ¿en qué momento has dudado? O sea, dame un ejemplo concreto, que es el relojito con cara triste, ¿no? Entonces esa es simplemente una pregunta. Elvi. Esta te la sabes. Ya me ha tocado. No. Como quieras, ¿eh? Que por qué no le pregunté por un segundo ejemplo, ¿no? Porque en ese momento yo creo que estaba ensanchando y que lo di como por bueno de momento. Es que como tampoco lo había comprado, yo tuve la sensación de que su ejemplo era todavía un poco más trabajable. Entonces ahí estaba dando vueltas por los sitios a ver si salía algo de información de chicha. Y por eso no me enfoqué tanto en el ejemplo. No me suelo, no sé si por
suerte o por desgracia, a veces no me suelo enfocar demasiado en el yo actual, porque a veces me da la sensación de que el cliente puede estar un poco agobiado de decir, ¿y cómo exactamente? ¿Y cómo no sé qué? Como un poco de interrogación, ¿no? Entonces voy toqueteando cosillas. Ese creo que fue el motivo de por qué no volví a Fíjate preguntar. que David lo que planteaba era que si habría estado bien hacerlo. No Ah. tanto por qué no lo hiciste. Si habría estado bien. Sí. Pues es claro, sí, es que, a ver, sí. Sí, ¿no? Es que Es es que no una hay una respuesta. respuesta correcta, ¿no? ¿Hacia dónde podéis indagar en las sesiones? Son decenas y decenas de caminos perfectamente válidos unos y otros. David, como veo que tienes apuntado el tiempo donde suceden las cosas, ¿podrías decir en qué momento es? Minuto 11:58. Vamos a ponerlo desde aquí. Voy a reducirlo, sí, pero a lo mejor lo mejor. Sí, a lo mejor una forma de ponerlo sería el no dudar, el llegar y no dudar. Claro, me gustaría hacer eso. Otra cosa es que pueda hacerlo. El llegar y no dudar. Vale, ¿a qué te refieres? A mí me parece uno de los muy buenos momentos de Elvi en la sesión, cuando el cliente le abre otra puerta, es decir, igual lo que quiero es tal cosa, y sabiendo el punto de la sesión en la que estamos, que es etapa 2 de manual, el ensanchamiento más fácil y más recomendado, o sea, la forma más simple es justo lo que ha hecho ella. Dice, ¿ha aparecido una cosa nueva? Bueno, ¿a qué te refieres con...? Eso es un ensanchar puro, ¿no? Y a ver qué sale. ¿Vale? Yo creo que tal y como lo hace Elvi, a mí me parece genial. Aparece algo nuevo y estamos en la etapa 2, en la etapa de ensanchamiento, pues ¿a qué te refieres con eso nuevo? Venga, más posibilidades. ¿Qué más recomendaríais? María José. Marta como que se da cuenta de algo, ¿no? Como que se da cuenta que realmente donde empieza, donde se desencadena, no es donde ella creía, sino que hay más momentos, digamos, ¿no? Por ejemplo, decía que en el momento que tiene un fallo o cuando empieza a tocar a lo largo de la obra o cuando empieza a pensar qué piensan los demás o, por ejemplo, en la grabación o qué piensa el jefe, ¿no? Entonces, quizá... Y es cuando Elvi pregunta por el cambio de ejemplo, pero ¿y si no es un cambio de ejemplo? ¿Y si es algo que cambia y se ha dado cuenta? O sea, podríamos preguntar a ver qué relevante es ese cambio. Efectivamente, si sospechamos de un posible nuevo descubrimiento, no deberíamos limitarnos a que este descubrimiento suponga un cambio de ejemplo, sino que puede ser un cambio mayor. Si has descubierto algo nuevo, o sea, la secuencia es, si queréis os la puedo poner. No sé si tiene mucho sentido ahora mi pregunta, porque no sé si me equivoco, corrígeme, pero tengo la sensación de que ha cambiado un poquito esa situación de ejemplo, ¿no? que dabas. Sí. Vale, no estáis viendo el vídeo, pero Marta está haciendo así mientras Elvi habla, o sea, está confirmando que efectivamente hay un cambio. Sí, porque no pasa, no es que diga fallo y me pasa o algo cierto. Vale, entonces ella explica que efectivamente el momento que ella traía es distinto, ha cambiado algo, ha evolucionado lo que ella trae, y entonces Elvi le pregunta. ¿Qué te gustaría que hubiera pasado? Haber hecho. Vale. Y le pregunta, o sea, él no aprovecha o no duda de si ese cambio es grande o pequeño, no indaga ahí.
Y eso posiblemente, eso sí creo que puede ser mejorable. Insisto en que Elvi lo hace de sobresaliente y esto a lo mejor sería, si quieres conseguir un, ¿cómo se llama? Cum laude, o ¿cómo se llama eso? Una matrícula de honor, no sé cuántos, pim pam pum. Bien visto, María José. Es que Si es el muy cliente se da fácil, cuenta de algo, maestro, es que es muy fácil ya después de la sesión, escuchando una y otra vez la grabación, sacar ahí detalles, pero claro, cuando estás en la sesión esto es claro. claro. Para eso estamos. Efectivamente, dentro de la sesión, o sea, hacer lo que ha hecho Elvi en vivo y en directo, me parece extraordinario. Cuando lo estás observando desde fuera, es más fácil. Pero ya cuando tienes una grabación y puedes volver a verlo y pausar y parar y ver ahí la estructura del discurso y tal, pues ya ni te cuento. Bien visto, María José. Ahí tenemos una cosa que podría haber sido mejorable si aplicáramos el método estrictamente o si hubiéramos estado ahí con opciones de parar y rebobinar y volver a observar. Y es si el cliente ha dicho efectivamente esto es distinto, haber aceptado la posibilidad o haber aceptado, haber reconocido nuestra ignorancia del impacto del cambio. Ya que esto es distinto, ¿qué supone este cambio para la sesión? Recordad, el método tiene 6 etapas. La quinta es la inspección de un posible cambio y estemos donde estemos, podemos saltar a esa quinta etapa si creemos que ha habido un cambio. Y si resulta que no, volvemos donde estábamos. Y sucede muchísimo, ¿no? En una exploración del qué quieres conseguir o de situación actual, o sea, situación deseada, tal, el cliente se da cuenta de algo y estamos en etapa 2, pero podemos estar en etapa 1. Posible descubrimiento, vamos a etapa 5. ¿Esto es nuevo? ¿Cómo impacta? ¿Hasta qué punto? Y de repente el cliente dice, lo ha cambiado todo. Pues etapa 6 y cierras. ¿Vale? En este caso, etapa 5, preguntas, oye, ¿esto es importante? ¿Me ha servido para darme cuenta de que quiero una cosa distinta o el momento es otro y tal? Pues volvemos a etapa 2, pero con un discurso evolucionado. Perfecto, bien visto, María José. Más. Yo tenía una pregunta. Dale. ¿Sí? Creo que era en el minuto 3.1 o así. Decía que quería trabajar el miedo y ella decía que los nervios los podía canalizar de diferentes maneras, ¿no? Y decía, o para estar alerta, tocar mejor, o con dudas y con miedos, que es lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Entonces, luego Elvi, creo que le pregunta, ¿cómo sería estar alerta en el minuto 3.1? Mi pregunta sería, ¿qué significa estar alerta? O sea, ¿sería lo mismo? Sí, al final es el foco en el cuadrante superior derecho del discurso, en situación deseada y donde sí quieres estar. O sea, lo puedes preguntar de cualquier... Vamos, a mí las dos formas me parecen muy correctas. O sea, si tu pregunta es, si tu duda es si preguntar qué significa estar alerta puede servir, a mí me parece que sí. De hecho, no he notado, imagino que hay diferencia, pero para mí me ha parecido la misma pregunta. O sea, me parece perfecto. O sea, yo lo que quiero es estar alerta. Bien, pues ¿qué significa estar alerta? Vale. Es que perfecto. Antes de que ella dijera nada, yo iba apuntando. Entonces muchas veces tenía que tachar porque decía, ha dicho lo mismo que habría dicho yo, ¿no? Y entonces aquí yo tenía esa diferencia y entonces, bueno, pues quería preguntar a ver si era lo mismo, porque como a mí me ha parecido genial lo que ha hecho, vamos, una hora de arte, porque yo, la verdad es que me coge eso y me da un parraque ya nada más al principio, que si para allí, que si para acá, que si el miedo, que si el escénico, que si el tal, que no había por dónde cogerla. Yo, al principio, no habría sabido por dónde cogerla. O sea, que Elvi, hija mía, felicidades. Elvi,
¿Tú sabías por dónde Voy, cogerla? gracias Pilar, gracias. Si yo sabía por dónde cogerla, que va para nada. No, Gracias. O sea, perdón. Es que va recorriendo todo, va tocando es todo. que aparte recuerdo que cuando me sacó el tema dije, me cago en la leche. Porque iba a tender a empatizar mucho. Porque aparte ese día yo había tenido una conferencia en un cole y un taller y había pasado miedo escénico. Y el mismo día, sí, el día anterior. Y aparte, es algo que me afecta mucho en mi vida. Y pensé, joder, no me podía haber dado otro tema. O sea que no sabía por dónde cogerla. Sin embargo, Pilar, la clave la has dado tú. Porque has dicho, pero sin embargo se dio una vuelta por todo. Claro, porque no intentó cogerla. Se dio un paseo por todo el discurso, que para eso tenéis un método. Ya sé que yo os digo mucho que la sesión se hace ahí y se hace con el cliente, y que me enfado con vosotros, entre comillas, bueno, a veces me enfado de verdad, cuando hacéis la sesión desde aquí, ¿no? Y os digo, cuando veo que en la sesión estáis así mirando vuestras notas para a ver qué hacéis y desconectáis con el cliente y hacéis la sesión desde aquí, os digo, no, la sesión se hace ahí, se hace con el cliente. Pero hay un tercer elemento, que es el método, claro. Entonces, la sesión no se hace desde las notas que has tomado, pero se debe hacer desde el método. Es decir, en vez de intentar comprender al cliente y saber qué hacer con el cliente, tengo miedo escénico y dices, ay Dios mío, ¿qué hago yo con esto? Lo mismo que con todos. Vete al método. ¿A qué te refieres? ¿Ensanchas? ¿Qué quiere decir? Me da igual que quieras perder el miedo escénico o que quieras viajar a la luna un miércoles santo. O sea, es que me da igual. La cuestión es ensanchar información, 6 elementos, 7 elementos, siempre digo 6, creo que son 7 elementos del discurso e ir a por ellos. Y me da igual que esté, esto lo digo muchas veces, digo, una de las cosas que quiero que suceda es que si tenéis un cliente que os dice mi objetivo es matar al Papa, no os deis cuenta hasta que acabe la sesión, porque hayáis estado muy ocupados intentando averiguar el discurso que gira en torno a su objetivo, a la versión que quiere ser para ser la persona capaz de matar al Papa. Y cuando acabe la sesión que digáis, ahí va, que va a matar al Papa. Pero estabais tan ocupadas antes intentando estructurar para que tuviera sentido para él y que encontrara su discurso y luego sus convicciones y y todo eso, que no os deis cuenta del problema que os está trayendo. Entonces, Pilar, has dicho, que me ha llamado la atención porque has dicho, me ha sorprendido porque yo no habría sabido por dónde cogerla. Pero luego al final has dicho, y es que es maravilloso porque ella se da una vuelta por todo. Digo, claro, porque no intenta dominar la sesión, simplemente se da una vuelta por todo, solamente dándose una vuelta por todo, y otra, y otra, y otra, el cliente va sacando información hasta que llega un momento en que dice, ups, esto me sirve. Y a lo mejor mientras Elvis seguía como una lavadora, dando vueltas, pero con un oído muy atento a posibles cambios. Y efectivamente eso sucede. El cliente se da cuenta de algo, Elvis para la lavadora y dice, ¿eso es nuevo? Sí. ¿Eso te sirve? Sí. ¿Terminamos? Sí. Hasta luego. Y se me ha quedado la lavadora media. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Chicas, venga, gracias Pilar, bien visto. Más. Venga, estoy aprendiendo. En este voy a necesitar un poco de ayuda, porque si bien me anoté un área de mejora, me parece, no tengo el minuto, pero quizás los compañeros sí. Venga, cuando dice que. Bueno. Yo me anoté una de las preguntas de Elvi. Dice, Marta que actuó hace 2 fines de semana, ¿cómo la llamarías? Entonces, Marta dice, bueno, insegura. Y dice, ¿y qué pasará cuando consigas que esa Marta insegura pase a ser la Marta dominante? Eso fue lo que me hizo ruido. Porque yo digo, me siguen viendo. Sí. Porque yo digo, Marta
es una persona y parte de ella es la insegura y parte de ella es la dominante. Solamente eso mejoraría yo. Y en fíjate que te estoy ese- escuchando y ¿Se no entiende? encuentro el- la posible mejora. Ah, claro. Acá dice, ¿y qué pasará cuando consigas que esa Marta insegura pase a ser la Marta dominante? Eso, o sea, no es una parte separada de ella, es parte de una sola Marta. Eso fue lo que yo Vale. vi. Pero Claro, quizás entonces, es un tema de interpretación. claro, es que entonces efectivamente, vale, estoy viendo el chat, ahora lo pongo. Efectivamente Dale. Ah, hay una gracias. parte de interpretación porque lo que yo interpreto que Elvi pregunta y lo que yo interpreto que sucede en la sesión es lo que creo que tú estás diciendo que debería haber sucedido. Es decir, que el coach considere que esas dos facetas son dos facetas de la persona. Y claro, para mí, como es tan obvio y tan evidente, pues creo que es lo que está preguntando el coach. Vamos a escucharlo. Dale. ¿Y qué pasará cuando consigas que esa Marta insegura pase a ser la Marta dominante? Si lo he entendido bien, Aileen, tú interpretas que el coach está considerando que Marta es o uno u otro. Yo Sí. cuando escuché esto, interpreto que Marta es ambas y puede utilizar una u otra. O sea, para mí el coach está hablando de un comportamiento, no de un ser. Y creo que tú interpretas que el coach está hablando de un ser como si solo pudiera ser una de las dos. Claro, como que estuviera fragmentado. Eso Vale. interpreté yo. Ah, Pues no sé, Elvi, ¿tú qué tenías en la cabeza? sacanos de la duda. Ahora, no, como comportamiento, es bueno, es un recurso que me gusta mucho utilizar, ¿no? Porque parece como muy visual de tú comportándote como insegura y tú como, ¿cuál era? Dominante, ¿no? Dominante. Dominante. Sí. Pero no, Marta sí, o sea, Marta una, tenía yo en la cabeza como un ser, pero con diferentes comportamientos o conductas en diferentes momentos, sí. Esa Perfecto. era. Muchas gracias. Vale, o sea que, si os dais cuenta, estamos todos de acuerdo. ¿Vale? Estamos todos de acuerdo. Era cuestión de interpretación. A ver, veo que María José levanta la cabeza, no sé quién ha dicho, o sea, la mano, pero vamos por partes porque también tenemos a Tatiana y a Ismael, que esta vez sí los veo, que tienen la mano levantada. Es que es por este tema. Sí, como es por alusión, vamos a avanzar un poquito en este tema y luego volvemos a Tatiana e Ismael. María José. Es que yo he recordado un recurso que sueles utilizar, maestro, cuando hablas de la agarradera, ¿no? De agarrar de alguna manera, ¿no? Para llevar al usuario, usuaria a la situación deseada, o sea, eres tú haciendo, realizando lo que quieres ser capaz de hacer, ¿no? Algo así explicabas, ¿no? Y estés tú de la manera que tú no quieres actuar. Eso es un recurso muy, vaya, a mí me gusta mucho también. Y no sé qué palabra decías que era, como una agarradera, como una... Sí, como un asidero, un asa, una forma de... A ver, es que ahí tengo un problema con el lenguaje, porque hay términos que, dependiendo de quién nos escuche, de hecho ya hemos abusado mucho en esta misma conversación de coger a nuestro cliente, que me imagino la cabeza de más de uno que está por aquí, pero bueno, entonces no sé qué expresión ponerle, pero efectivamente yo lo que veo es como, es que no sé si lo conocéis, hay unas ventosas grandes que se utilizan para mover objetos y entonces vas con la ventosa, haces así, ¡pum!, se lo pegas y a partir de ese momento te lo puedes llevar y te lo llevas a sitio. Se utiliza mucho para el falso suelo de las oficinas, que uno con la ventosa haces y levantas la baldosa y te la puedes llevar. Pues yo lo veo así. En el momento en que le pones nombre, pasa a ser utilizable.
¿no? Y es lo que hizo Elvi. A esto lo llamas insegura y al otro lo llamas dominante. Dominante. Yo no necesito saber, o sea, no hace falta que coincida conmigo en que yo lo llamaría así, sino que tú lo llamas así, perfecto, utilizaremos esa palabra porque tu cliente sabes a qué te refieres. Es como ponerle la ventosa y decir, me lo llevo. Tengo el momento insegura y el momento dominante. No me hace falta decir, aquel momento en el que no sé qué, no sé cuántos, aquel momento en el que no sé qué, no sé cuántos. Y esto lo utilizamos mucho en las sesiones en muchos momentos. Incluso en el yo actual, también a eso le ponemos una referencia, un nombre, una etiqueta. De decir, el momento mensaje, el momento nervios, el momento no sé qué. Algo que haya dicho el cliente para poder utilizarlo de referencia. Es lo mismo que al tablón con 4 patas lo llamamos mesa. En vez de llamarlo insistentemente, esa cosa con 4 patas, no. Se llama mesa, ¿estamos de acuerdo? Sí, pues ya podemos utilizarlo fácil en nuestras conversaciones porque se llama mesa. Bien, gracias. Tatiana. Hola, hola a todos. Bueno, primero que todo, quería agradecerle a Elvi porque me dio la oportunidad como de ver que, porque bueno, justo estoy en el segundo nivel, entonces estamos aprendiendo el discurso y como que es trabajo de los profesores enseñarnos a identificar bien cada parte, ¿no? Entonces como que sentía que me estaba aferrando mucho a cada parte y a tener que rellenar esa casilla para poder avanzar con el cliente. Y viendo la sesión de Elvi y hablando de lo que estamos hablando ahora, como que vi otra posibilidad, que es eso, de como navegar un poco sobre todo y no aferrarme a cada cosa. Y justo lo anoté como como algo bueno, ¿no? Que vi en la sesión, es que no te aferraste a nada, ni siquiera como al yo actual, y de esa manera el cliente pues logró el cometido, ¿no? El objetivo. Pero bueno, desde algunas 3 cosas que yo vi que podía mejorar o que me quedó la duda, las quería compartir teniendo en cuenta que lo digo desde errores que yo también cometo y porque no puedo hablar sobre algo que no sé, ¿no? Entonces, digamos, algo que vi es que hay veces preguntadas como que no le das la opción al cliente, sino que era o A o B o C. Entonces, como que sentía que por ahí dirigía un poquito al cliente. Hay una pregunta que dice, lo que te gustaría trabajar en esta sesión es o tal cosa, o tal cosa, o tal cosa, y el cliente escoge la duda, ¿no? Entonces eso lo veo como que, bueno, no sé si es como para concretarlo un poquito al cliente o también es algo que, no sé, que a alguien más le parece que puede haber sido un área de mejora. Eso por un lado. Yo tengo un comentario ahí. Es un momento interesante que me gusta señalar de esa sesión porque creo que Elvi se da cuenta. Si tenéis el minuto, lo busco y os lo pongo. ¿Raúl? Yo tengo el 11, creo que es la pregunta que dice, lo de no dudar, no ponerte nervioso u otra cosa, pero yo lo tenía como algo bueno porque es abierta, porque dice u otra cosa. Sí. Es que yo creo que ella se da cuenta. Sí, Entonces, sí. No te voy a decir que esté bien, porque efectivamente enumera, pero tampoco creo que pase lo que estaba diciendo Tatiana, porque no le dice A, B o C, le dice esto es A, B u otra cosa, porque creo que se da cuenta de que le está dando a elegir entre A o B. ¿Vale? Entonces, Hablando de dudas, tengo una duda. Sí, yo lo tengo en el 11. Entonces, lo que te gustaría trabajar en esta sesión es no dudar, no ponerte nerviosa. ¡Ping! U otra cosa. Yo creo que se da cuenta de que está enumerando, ¿no? Es como el ejemplo que pongo siempre. Viene un invitado a vuestra casa y le decís, ¿qué quieres? ¿Zumo de naranja o una cerveza? U otra cosa. Estoy de acuerdo con el comentario de Tatiana, estoy de acuerdo con el punto de vista de ella de que podría haber sido más abierto. ¿Cómo habría sido más abierto? Pero te digo, si le hubieras preguntado, bueno, ¿qué te gustaría de esto que me cuentas, qué te gustaría trabajar en esta sesión de pronto? Aunque yo creo que, o sea, por eso te digo, no lo veo si sea algo bueno o malo, porque también veo que a veces puede ayudar al cliente a organizar un poco como todo lo que trae, ¿no?
si se lo devuelves con las mismas palabras exactas. Mi intención era un poco esa, pero yo creo, o mi sensación fue que fue un poco directivo. No sé. Es mi sensación de después, de decir, la he forzado un poquito. No sé, al verle la cara, no sé, me dio un poco la sensación. Realmente las cosas que ella plantea son esas dos, más algo más que le salió luego a Elvi. El resumen eran dos. Sí, estoy de acuerdo contigo, ¿vale? Eran dos. Que sí, que eran dos. Pero estás limitando las opciones del cliente a las que ha nombrado, cuando a lo mejor quiere trabajar otra que no ha nombrado. Sí, sí, pero para eso ya le dijo luego ella otra cosa. Sí, pero eso es un parche. Claro, eso es Gracias, un parche Pilar, que se da luego te cuenta. pago, luego te pago. No, Pilar. No, bueno, a ver, es como si yo te digo, oye, ¿qué quieres? ¿El bolígrafo negro o el azul? U otra cosa. Pero tú ya estás viendo negro y azul. ¿Vale? O sea, hay mucha preocupación en el ambiente sobre si estamos criticando o no a Elvi. Y Sentiros libres. y claro, lo puedo entender, ¿no? Yo, sin embargo, esto lo veo más como aprender de lo que hizo Elvi. Y yo creo que estamos aprendiendo. Y esto que estáis diciendo es un aprendizaje. El daros cuenta vosotros de que Elvi da a elegir dos opciones cuando podría haber hecho una pregunta más abierta, eso es aprendizaje. En la sesión, lo que ella hizo, yo creo que está bien. Metodológicamente, estoy totalmente de acuerdo con la pregunta correcta o con la que yo estaría más conforme, es con esta última que habéis planteado. Devolución y pregunta abierta. ¿Qué quieres trabajar? Perfecto. Ismael. Perdón, una última cosa perdón. antes de... Tatiana. Sí, Es verdad, vale, sí. Con el tema de la estructura del discurso y cuando ella pregunta por la motivación, o sea, yo me tomé como el yo influyente que ser capaz de canalizar los miedos de una forma más útil, ¿no? Cuando Marta dice, cuando ella le pregunta por el yo influyente, yo tomé ese, no sé si acerté o no, pero entonces hay un punto en donde ella le pregunta por la motivación, pero le pregunta por la motivación de ¿para qué quieres no dudar? ¿O para qué ser importante no dudar? Entonces mi pregunta es, ¿la motivación no debería ser como dirigida hacia el yo influyente, como para qué quieres ser capaz de canalizar los miedos, en caso de ese ser el yo influyente? Pero en caso de ser, aquí os digo, me parece de nuevo bien visto y os digo lo que os he comentado antes. El discurso no estaba completo, vamos, no estaba ni de lejos completo. Se veía muy ahí al fondo, borroso y detrás de la niebla, y no solo un discurso, sino distintos elementos. Entonces, a mí me parece que simplemente Elvi se da una vueltecica y el para qué, pues hombre, entre un ¿para qué quieres esto? Y un ¿para qué quieres y decir algo concreto? Pues hay un punto medio, ¿no? que creo que es en el que se mueve ella, y tan interesante me parece lo que tú estás planteando, el para qué del posible yo influyente, como el para qué de la situación deseada, en este punto de sesión, minuto 10, 12, las dos me parecen perfectamente válidas. Me gusta mucho que tengáis tan presente el decir, siendo puristas, la motivación debe partir del yo influyente. Muy bien visto, creo que eso es muy interesante. En esta sesión y en esa pregunta yo creo que, bueno, considero lo tuyo como una opción válida, tan válida como la que hace Elvi. No sé si una mejor que la otra, pero me parece perfectamente válida. Claro, porque por ahí la de ella en ese momento fue también como para ensanchar un poco, ¿no? En una parte inicial de eso de cuando ella se plantea lo de no dudar, ¿no? Que, bueno. Claro, es que me parece tan concreto el yo influyente que tú has encontrado como el que había encontrado ella o la situación de SDA que había encontrado ella. Es todo tan borroso que las dos me parecen igual de concretas. Ok.
Y por último, y ya no Sí, pregunto. tenías 3, perdón. Sí. Digamos, yo me noté como que no sentí que había un yo afectado. Pero bueno, yo porque estoy como con la cosa del discurso, que no había un yo afectado. O sea, es evidente que a ella le afecta el problema y que está ahí, que está diciendo lo que no le gusta, lo que le hace sentir mal. Cuando ya el cliente viene como con eso de que le afecta algo, ¿no es necesario preguntarle directamente hacia el yo afectado? No hay un discurso. Es que dices, no encuentro un yo afectado, pero es que no hay un yo actual. Es que no se llega a formar un discurso ni de lejos. El recurso aparece antes de conformar un discurso. No hay un yo actual. ¿No os habéis dado cuenta de eso? No hay una actuación consciente de la versión que no le gusta ser. No hay un yo actual. Tenemos una situación actual, pero no un yo actual. Pero cuando ella le pregunta por la acción, él ya no responde una acción, sino una sensación, ¿no? Más como que tengo la sensación de que cuando habla del momento, no habla del momento como algo que ella tendría que estar haciendo, dejando Claro, de hacer, es que no sino se llega como a construir. sensación, claro. O sea, estoy de acuerdo contigo. Falta, sí, falta el yo afectado y falta el yo actual. Pero, no... pero si, digamos, es necesario siempre cuando vas a hacer, digamos que fuera una sesión normal, ir y preguntar aún si el cliente se muestra o dice durante todo el tiempo en lo que le afecta. ¿Está bueno concretarlo eso? A ver, si te soy honesto, y esto no lo repetiré nunca y negaré haberlo dicho, lo importante del yo actual es que exista. No siempre debe ser nombrado. Lo que pasa es que corremos el peligro de decir, es que es evidente que... Y cuando algo es evidente, es producto de tu interpretación. O sea, déjate de evidencias y vete a lo literal. Por eso, insisto, en que debe aparecer un yo afectado. Metodológicamente debe aparecer un yo afectado. Y hay sesiones por ahí que están en la base de datos, en las sesiones del curso, no sé cuál, en la que la sesión se resuelve porque descubre que no hay un yo afectado. Es decir, que no hay un problema. La persona viene con un discurso completo y se da cuenta durante la sesión de que no está suponiendo un problema para él lo que está sucediendo, no un problema interno. Entonces, para evitar depender de que la interpretación del coach sea la acertada, es para lo que vamos a la literalidad. Entonces, sí, debes buscar un yo afectado literal que aparezca y sea nombrado. Luego ya cada sesión pues, puede ser distinta, pero a la hora de aprender, insisto, tal y como estáis aprendiendo, que es como se aprende uno a sacar el carnet de conducir, las dos manos aquí, la cambia de marchas tal, y si no lo haces así, suspendes, luego ya cuando te deje conducir, conduces de otra forma, y si todos condujéramos como nos han enseñado, tendríamos un montón de accidentes y sería muy difícil manejarse. ¿Vale? Pero para aprender a conducir, sí. Y además... Luego, en la práctica real, te diría que también todo aquello que dependa de tu interpretación está sujeto a tu interpretación, a tu mapa y a tus errores. Sí debe aparecer un yo afectado, literal. ¿Ok? Gracias, Elvi. Nada. Ah, Elvi, perdón, creí que me decías gracias a mí. No, pues nada. Y a ti también, obviamente. No. Tarde. Gracias, Tena. Ismael. Sí, yo porque tengo como una observación y pregunta en cuanto a que, porque claro, viendo a lo mejor vídeos tuyos de sesiones y con esta de Elvi, he visto que no es lo mismo que se hace como en cuanto a sentir. Porque sí que me he dado cuenta que, por ejemplo, muchas veces Marta sentía mucho y a la vez luego Elvi se lo devolvía. Y de vez en cuando sí que se le devolvía. Entonces, eso... Yo como que he entendido de que quizá el asentir como que reafirma el problema del cliente. Entonces, no sé si reafirma el problema del cliente, pero estoy de acuerdo contigo. Elvi es muy empática. O eso me parece. Fue por ¿vale? esa de que dijo antes. Entonces, una posible mejora del coach es mantenerse fuera. También cada uno debe ser quien es, y no, yo os animaría a que no fingierais en las sesiones, ¿no? Y estoy de acuerdo también en que asentir junto al cliente y reafirmar y tal es afirmar el discurso en general, no solamente el problema. Yo no sé si una de las veces que Elvi asiente es en torno a la descripción del problema, pero yo sí tengo en la cabeza momentos en los que asiente cuando el cliente va descubriendo cosas, ¿no? Entonces casi es un espejo, ¿no? Hay veces que el cliente dice no sé qué y Elvi automáticamente dice así también,
Sí. Bien visto, yo creo que efectivamente eso es algo que no sé si se debe corregir, porque en esta sesión yo no vi que fuera demasiado, pero sí creo que es algo que debéis observar por si lo hacéis. De nuevo, estamos en la idea de aprender. Ya que he visto esto al coach, aprendo de ello. Me doy cuenta de que ella lo hace y me lo quedo. ¿Es correcto? ¿No es correcto? Yo estoy cómodo, yo quiero hacerlo. Metodológicamente, deberías mantenerte fuera siempre. Gracias. Gracias. Venga, David. Ok, gracias. Sí, basado en la participación de Tatiana, ahora me confundí un poco porque yo sí pude detectar un yo afectado. A lo mejor yo estoy equivocado, pero yo lo había colocado inclusive en mis notas como yo afectado, que es que en el minuto 12:34, cuando Elvi pregunta ¿qué tiene de malo dudar? Ella, la cliente dice, muestra vulnerabilidad. Al ser más vulnerable, ya duda de ella como músico. Y esa duda será más complicada e interfiere en todo. Y habla de que como toca semanalmente es un sufrimiento. Entonces habla de cómo se siente ella ante esa duda y la afecta terriblemente, porque ella habla de un sufrimiento, habla de que es vulnerable, de que se inclusive duda de su propia capacidad como músico. Entonces yo lo había notado como un yo afectado allí. A ver, el yo afectado lo es de un yo actual en el que la persona actúa de la forma en la que no quiere actuar porque está siendo la versión de sí misma que no le está gustando ser. No tengo claro que dudar sea un yo actual. Sí estoy de acuerdo en que aparecen afecciones, digamos, cómo me está tocando esto en mi corazoncito. Pero son a lo mejor generales del discurso, no tengo claro que sea el yo afectado del yo actual. Y parte del yo actual, del yo afectado que has nombrado, no lo es porque son las consecuencias de. Si dudo, pasan estas cosas, pero son cosas externas. Y el yo afectado es, si dudo y dudar fuera una decisión consciente. La decisión consciente de dudar a mí no me gusta por algún motivo interno. Eso sería el yo afectado. ¿Vale? Insisto, no hay un discurso completo. El coach intenta que aparezca el discurso completo, pero no aparece. Van madurando, van destilándose elementos, pero no llega a aparecer porque ella se da cuenta de un recurso que le sirve y se detiene. Más cositas. Yo también vi otro momento en el que hacía una pregunta cerrada, Carlos. En el minuto 22:07, tengo apuntado yo, que Elvi pregunta, ¿crees que habría cambiado? Porque le comenta a Marta que es que venía cansada de toda la mañana trabajando, entonces, y ella le pregunta, ¿crees que habría cambiado la situación si no hubieras trabajado? Eso es sí o no. Esta. ¿Crees que habría cambiado la situación si no hubieras trabajado? Fíjate, esa me llama la atención más que por ser cerrada, porque... ¿Por qué, Elvi? Que te veas sentir. A ver si estamos de acuerdo. Sí, yo estoy asintiendo, sí. Pues porque cuando ella dice que lo que... No, es sonido, te has quitado el sonido, Elvi. No sé por qué. A mitad de frase te has quitado el micrófono. No. Ponlo y quítalo. ¿Ahora? Sí. Vale, me ha salido una ventanita tuya ahora. Vale, pues porque yo aquí que le pregunté que si creía que habría cambiado la situación si no hubiese trabajado, ¿no? Yo quería comprobar si estaba siendo coherente o no, si no recuerdo mal. Porque primero dijo que llevaba una jornada laboral como muy estresante, con niños y bla, bla, bla.
Pero es que luego dijo seguidamente algo así como que era una excusa que ya se ponía o algo así. Y con esa pregunta lo que yo intentaba era ver si había incoherencia o no en lo que decía. Pero sí que es verdad que esa pregunta la hice como por mí, más que correctamente desde el método, ¿sabes? Como que, no sé, como que tenía eso en la cabeza de, ¿hay incoherencia o no hay incoherencia? No sé si te respondo, pero... Yo creo que desde el punto de vista metodológico está bien hecha. Es una pregunta que efectivamente pone en tela de juicio lo que el cliente está construyendo. Es una... Fíjate, yo no lo había interpretado como coherencia, como incoherencia, yo simplemente lo vi como un cuestionamiento de algo que se estaba formulando. Y sí me dio la sensación de que fue muy rápida, no fue pensada. Fue un... ¿Has dicho blanco? Digo, ¿blanco? ¿No? Como diciendo, fue una reacción muy rápida, Sí. muy del yo número 2 del juego interior del tenis, si lo recordáis. Y yo creo que está muy acertada. Es una pregunta cerrada, efectivamente, bien visto, Raúl, pero, insisto, las preguntas cerradas no son tan malas como las queremos pintar, tienen su lugar y su momento, y en este caso es una pregunta lanzada a la línea de flotación del discurso que está planteando el cliente. Yo creo que él vive que el cliente está construyendo algo como que de repente empieza a construir algo que parece como muy sólido y dice, espera, esto es tan sólido como tú dices, o sea, pumba, ¿qué es esto? A mí me llamó la atención porque era una pregunta más de etapa 4, o sea, si yo esperaba comentarios más en esa línea, de decir, está cuestionando una convicción y no tenemos un discurso completo, no debería estar haciéndolo aquí porque no es etapa 4. También me habría valido que hubierais visto eso. O sea, me gusta que hayáis visto que es cerrada, me habría valido que hubierais visto que tal vez era de etapa 4. Yo creo que es correcta en el contexto en el que está, porque es una pregunta que cuestiona una coherencia que a Elvi le salta de forma intuitiva y ella reacciona. Si se hubiera ella apegado a esa idea y él hubiera empezado a preguntar ¿y cómo sabes que sí? ¿Cómo sabes qué? ¿Cuándo no? Tal, habría sido una entrada en etapa 4 que no correspondía. Si lo hubiera intentado hacer muy abierta o se hubiera dado cuenta y lo hubiera hecho muy abierta, creo que habría provocado un posible ensanchamiento, ¿no? Es decir, pues no sé cómo se podría haber hecho abierta. ¿Y qué otra explicación hay a no sé cuánto? ¿Y qué tienen en común y en qué se diferencian? Yo creo que no era el momento. Era el momento de sacar la escopeta de preguntas cerradas y decir, ¿esto es coherente? ¿Que sí? Perfecto, seguimos. ¿Que no? Pues nada. Y además la vi muy rápida, muy intuitiva, muy instintiva y me parece bien, sobre todo porque Elvi no se aferró a eso. Bueno, también no tenía dónde aferrarse porque el propio cliente dice no. Entonces, vamos a cerrar. Lo siento, Raúl. Vamos a cerrar porque quiero acabar a 1:30 y me he dado cuenta de que me faltan 2 cosas. Una, dar paso a Elvi. Si quieres, ¿vale? Cuéntanos qué mejorarías tú. ¿Qué has aprendido tú de verte? Horrible lo de verme. ¿Cuáles son tus propuestas? No me había visto, o sea, no me había grabado nunca. Y a mí lo que más me chirrió, ¿no? Desde el método, la empatía, ¿no? O sea, eso es algo imposible de hacerlo, de no empatizar. Me cuesta mucho. Aparte, yo esto que veis y que os parece empático, estoy forzándome a no serlo. O sea, tiendo a más, con lo que me cuesta. De hecho, es una de las que no sé si me beneficia o no, porque creo que me bloquean las sesiones. Estoy pensando, no empatices, y estoy muy metida en eso, ¿no? Pero bueno, eso es lo que a mí más me molestó de verme. Después, bueno, lo habéis dicho, ¿no? La directividad, un poquito, ahí cuando digo, otra cosa, que ahí me di cuenta en el momento, pero luego al verlo dije, joder, sí que se nota, ¿no? Que ahí lo que yo quería era
mi propio miedo, creo, de que la clienta no se me fuera demasiado y decir, uy, ¿no? Como aparte, como ya he dicho antes, era un tema que me tocaba un poco, dije, joder, la sesión que grabo y me saca esto. Pues quise como acotar. Y bueno, eso también no me gustó cuando lo vi. Luego hago preguntas, ahora no recuerdo los minutos, pero preguntas correctoras. De que pregunto una cosa y no espero a una respuesta, sino yo misma me digo a mí misma, vaya mierda de pregunta que acabas de hacer, y entonces intento arreglarlo. Y bueno, eso, pues, por ejemplo, eso lo vi bastantes veces, no recuerdo dónde, pero hay preguntas cerradas también, más de las que luego me habría gustado, se me ocurrían otras maneras más abiertas de hacerlas. Y me comí otra posible toma de conciencia aparte de la que ha dicho María José, creo que ha sido, que tenía que haber... Sí, ¿no? Pues aparte de esa, yo creo que me comí otra. Cuando Marta dijo algo como que no tenía ningún sentido sentirse inferior a sus alumnos porque tenían 16 o 17 años y que estaban aprendiendo, sí. Pues ahí fui consciente de que dijo eso, pero no fui consciente de que podía ser una toma de conciencia. Lo que pensé fue, esto roza lo terapéutico a lo mejor, ¿no? El no soy suficiente, es que no me quise meter como en jardines y lo pasé un poco por alto. Y luego escuchándolo pensé, pues aquí podría haber habido también una toma de conciencia. Y eso, básicamente, así que recuerdo, yo creo que eso. Muy bien, pues perfecto. Aprovecho para añadir, ese miedo a la apertura es muy frecuente, es decir, es que si hago una pregunta abierta, igual el cliente se va por ahí y, caray, es más fácil tenerlo aquí, yo hago dos preguntas cerradas y nos mantenemos aquí, ¿no? El miedo a perder el control de la sesión. Eso es muy, muy habitual. Vale, bueno, pues vamos a ir terminando. Elvi, muchísimas gracias por la sesión, por la grabación, por compartirlo, por hacernos este regalo de estar aquí. Creo que fue una sesión extraordinaria, que tu disponibilidad para hacer esto nos ha dado una oportunidad también genial para todos, porque me consta que, no sé si todos, pero muchos de los que están aquí se han visto, bueno, ya lo has visto, tu sesión minuto a minuto, para adelante y para atrás, y para adelante y para atrás, y te vienen con los minutos preparados y eso es genial para el aprendizaje. Muchísimas gracias a todos, a todas. La próxima, seguramente la de Cristina, la última que se publicó de Cristina comentando su propia sesión. Muchas gracias. Nos vamos y los que tenemos voz alta en media hora nos vemos. Hasta luego. Chao. Gracias. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao, chao.